contamos que, al parecer, la manifestación de las botargas en la Ciudad de México fue un movimiento colectivo entre varios estados, no solamente del centro, sino también del sur y del norte, donde varios empleados con el mismo oficio decidieron hacer desde caminatas por varias zonas del país, hasta manifestaciones con bombas molotov y machetes. El único estado que no se unió a esto fue el Estado de México, debido a que el gobernador, Santiago Ortega, había lanzado un comunicado en donde decía abiertamente que quienes hicieran disturbios serían llevados a la justicia sin juicio previo. He aquí el reporte. Hoy, con el poder que se me otorga como gobernador del Estado de México, prohíbo cualquier tipo de disturbio, ya sea por buenas o malas razones, queda estrictamente prohibido cualquier tipo de desastre en todos los municipios del estado. Y dejen que les cuente, fueron encontrados muertos los cuerpos de 2 gaseros en una estación, en San Cristóbal, Ecatepec. Toda la información con nuestra corresponsal en el lugar de los hechos, Julia Ortiz Piedras. Julia, adelante. ¿Cuándo va a jalar esta chingade? Oh. Buenas noches, Vania. Como dijiste acertadamente, se encontraron los cuerpos de los gaseros en esta estación. Si bien no podemos mostrar totalmente el cuerpo de los afectados, se nos puede dar una muestra de su cuerpo. Como podemos ver en este brazo, la piel está completamente grisácea, con algunas secciones de color. De color. De color. Julia, parece que se te ha entrecortado la voz, ¿allí sigues? Ah, sí, disculpa, fue un error de señal. Como decía, la piel se muestra grisácea, con algunas secciones de color verdoso fosforescente. Es como si estos cuerpos fueran radiactivos. Sin embargo, investigadores, usando las herramientas necesarias, descartaron cualquier tipo de presencia de radiación. Seguramente es un efecto secundario de alguna otra sustancia. Por el momento, los investigadores solo pueden darles esa información. Por ahora, eso es todo lo que tenemos. Volvamos contigo, Vania. Gracias, Julia. Mientras Lucas se mantenía escuchando las noticias, seguía escribiendo garabatos extraños en una libreta. Las visiones de su viaje a Morfandia seguían persiguiéndole, inclusive tras haber pasado mucho tiempo. No podía evitar pensar en lo que Dipter le había dicho acerca de los oficiales Mechatra. Aún no podía creer lo de los viajes interdimensionales, aunque realmente no es como que sea importante. Lo cierto es que era algo que simplemente sobrepensaba sin sentido. Ahora, más allá de todo lo ocurrido en aquel mundo, por el momento debía preocuparse por otra cosa, más bien, por varias cosas. Las noticias habían sido más que aburridas para Lucas, quien apagó el televisor y notó muy alegre a Lisette, quien estaba con su celular en la mano. Lisette había hecho una llamada por teléfono. Se le veía bien, feliz, más bien, excitada. Sus mejillas se sonrojaron un poco y apretaba su entrepierna como si algo tocase ese lugar. Lucas solo pudo ver lo ocurrido. Era extraño ver a Lisette de esa forma. Según las historias que ella le había contado, la última vez que le ocurrió eso fue con Nata. Sin embargo, él ya había muerto hace unos meses. Ya no valía la pena volver a hablar de él. Lisette había olvidado su existencia, o eso aparentaba, por lo tanto no era necesario volver a tocar el tema referente a él. Era más alegre hablar sobre cómo abrir cadáveres y hacer reír a Lisette con algún chiste de humor negro, que hablar sobre sus sentimientos y solo recibir una mirada de asco. Cuando Lisette había terminado la llamada, Lucas miró detenidamente a Lisette. Ella le devolvió la mirada con los ojos más relajados y completamente ajenos a Lisette. Lisette caminó hacia la mesa en la que Lucas estaba escribiendo los garabatos. Lisette no le prestó importancia a lo escrito por su compañero. Como de costumbre, sus intereses personales eran de mayor interés. Lisette vio a los ojos a Lucas, muy felizmente, con una sonrisa tan inocente que no parecía ser de ella, sino que se la había arrancado a alguien. Esta noche será muy especial, Lucas. Hoy, un gobernador va a visitarnos. Un hombre que nosotros conocemos mejor que nadie. A ti te tiene cariño. Pero a mí, me quiere ver muerta. Lucas, Sadot, como sea que quieras que te llame. Por tu seguridad, te pido que salgas a caminar un poco. Muy poco, no hay que excedernos. Quizás solo, ¿qué te gusta? 2, 3 horas. Creo que con ese tiempo es más que suficiente para hablar con él y llegar a un trato. ¿En serio debo de salir? ¿Quieres que te mate a ti también? Lucas, pienso en ti.
corro el riesgo de que esto te afecte a ti. Solo te pido paciencia, por esta noche, no otra. Por favor. Suspirando, Lucas tomó sus garabatos y su pluma, fue hacia su habitación y tomó una pequeña mochila, en la cual guardó su cuaderno donde había más garabatos, su hoja con escritos, su pluma, unos cuantos pesos y lo restante de la jeringa de mercurio. No podía vivir tranquilo tras lo ocurrido en Morfandia, mucho menos con la advertencia de Dicter. Algo que sobrepasa la frontera del sueño. Algo que su procedencia no era de ese lugar. Simplemente no podía vivir tranquilo estando lejos de la jeringa de mercurio. Así que, tomándola, protegiendo el émbolo de la jeringa con plastilina, para evitar que se empujase, metió con cuidado la jeringa para evitar que la aguja atravesase la tela de la mochila, más bien maleta que colgaba de su cuello. Entonces, salió de su habitación y escuchó como un corcho chocaba con las paredes del lugar. El corcho era de los clásicos de esa especie de esponja. Lo tomó y lo guardó, ya que podía tapar bien la jeringa y evitar alguna ruptura. Lisette lo vio, no sin antes decirle adiós con un ademán de manos. Era incómodo para Lucas, en especial por saber con era ella, ver directamente a los ojos a Lisette, así que simplemente la despidió igual y mientras escuchaba cómo Lisette sacaba copas de la alacena, Lucas abrió la puerta de salida y dejó la casa. Caminó por el pasto del lugar, llegando a la carretera, caminando sin destino alguno. Quizá podría ir al puesto de papas y banderillas que había en la esquina, pero realmente no tenía hambre. Aprovechando que no había nadie allí, decidió sentarse en una banqueta, con un árbol enorme encima de él, tapando la poca luz de los focos nocturnos, que eran más tenues y débiles que una llama. Estando allí, sacó un poco la jeringa de la mochila, dejando expuesta la aguja. Tomó el corcho y tapó la jeringa, para evitar que saliera el contenido o alguien se viera afectado. Por accidente. O si los viajeros Mechatra pudieran inyectársela fácilmente. Todos estos pensamientos no hicieron más que distraer a Lucas. Él estaba tan metido en sus pensamientos que no notó que alguien venía hacia él. Los pasos se hacían más cercanos, se volvían más ruidosos, pero no escuchó. Unas manos se postraron en su hombro. Lucas salió del trance y pegó un grito, mientras sacaba su pluma de su mochila para defenderse. ¡Hey! Tranquilo, León. Soy yo, Julia. ¿Me conoces bien, Lucas? Alex. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que estabas en prisión? Nada puede encerrarme ni aunque me entierren 100 millones de metros bajo tierra. La pregunta aquí no es cómo salí, sino qué haces aquí. ¿Por qué estás en la calle? No es importante, Alex. Solo. Déjame en paz. No puedo hablar mucho. Lucas empujó a Julia, caminando abruptamente hacia la dirección opuesta en la que Julia lo había visto. Julia sospechó de él, así que esperó a que se alejase lo suficiente para empezar a seguirlo. Antes de caminar, notó un auto velozmente corriendo atrás de ella. Volteó solo para ver un auto similar al de Santiago. Ella sospechó de la actitud extraña de sus amigos, si es que les puede llamar amigos, pero simplemente se enfocó en Lucas. Cambiando su forma, Julia se convirtió en una serpiente de metal, y arrastrándose, siguió lentamente, meneándose en el suelo, a Lucas. Mientras tanto, Lucas, nerviosamente, caminó varias cuadras, por los parques, por los puestos de comida, por todas partes. La sensación de ser perseguido iba más allá de los horrores terrenales. Era algo que no podía explicar. Nada de lo que veía, los puestos de películas, de llaveros, de juguetes, de videojuegos piratas, de todo, con esos anuncios de neón, de LED, llenos de colores vivos, con muchas personas comprando, con niños llorando, con toda esa caterva de alegre gente, nada de lo que ocurría le alejaba de lo ocurrido. Quizá la gente le hacía sentir más nervioso que nunca. Más alterado se sentía con muchas personas. Lisette era la compañera perfecta. Lo protegía, le daba un hogar, le dejaba vivir y mantenía su contacto con él en lo más mínimo, para evitar cualquier suceso extraño. Era alguien que se sentía como nadie. Quizá la paz del silencio podría dejarle pensar mejor. Así que, sabiendo dónde era, fue hacia el viejo laboratorio de su psiquiatra, Yeshua. Era más bien su vieja casa. Recuerda que ese fracasado no había conseguido un lugar en donde vivir, el Infonavit no le dejó una casa por puntos, perdió dinero comprando estupideces o por robo, la verdad no importaba para él porque perdió dinero, pero lo perdió por su insignificancia.
Ese lugar abandonado ahora, pero que antes olía a semen, orina y mierda, era el hogar de aquel miserable médico mediocre. Ahora podría oler más que horrible, pero realmente ya no importa. Solo necesitaba un lugar en donde estar en paz. Así que, sabiendo que estaba cerca, caminó hacia el lugar. Los pasos fueron interrumpidos por un sonido extraño detrás de él. No era un sonido de este mundo. El sonido le llamó la atención, dio la vuelta y vio dos siluetas. Eran dos mujeres. Una de ellas tenía el cabello suelto y la otra tenía el cabello recogido. Esta mujer, del cabello recogido, tenía una bufanda o pashmina en su cuello, que con el pequeño brillo de la parte trasera, pudo ver que era de color rosado. La brisa era increíble, y veía que esas mujeres no caminaban por mera casualidad. Su corazón empezó a acelerarse, entonces, para evitar cualquier cosa, caminó con un paso más veloz hacia el lugar. Escuchó que los pasos de las mujeres se aceleraban aún más. Entonces, empezó a trotar. Ellas trotaron también. Lucas siguió con su último recurso. Correr. Disculpe, debemos hablar con usted. No corra. No es necesario. Además es cansado y... Deja de decir cosas imprudentes, Abby. Necesitamos hablar con usted. Los tres siguieron corriendo. Lucas logró adelantarse un poco más y parecía que las mujeres habían desvanecido del camino. Había corrido, sin pensarlo, hacia el viejo almacén que antes fue un laboratorio y una casa. No hubo mejor lugar en el cual ocultarse. Era peligroso mantenerse afuera. Corría el riesgo de que ellas estuvieran allí. Sin embargo, un sonido detrás de él le hizo pensar que no debía pensar más y correr hacia el almacén oscuro. Mierda, mierda, mierda. El horror y los nervios se habían vuelto más insoportables, así que se metió en el almacén. El lugar estaba vacío, así que simplemente se ocultó en las sombras, y había mucho de dónde escoger. Buscó a tientas hasta encontrar una caja de madera enorme. Demasiado grande para poder ocultar, inclusive a una persona obesa. Se ocultó tras ella y siguió nervioso, viendo desde las tinieblas la entrada. Todo se había convertido en una extrema tranquilidad, tan insana que parecía ser irreal. Lucas escuchó un sonido de alarma, mientras veía como el lugar, pasando de ser un oscuro almacén, en el cual se ocultó, empezó a brillar de una manera cegadora, causando que Lucas se ocultara en forma fetal detrás de la caja, solo para ver cómo el lugar, mientras la luz se hacía más visible, se había iluminado. Lucas se preguntó qué ocurría. El almacén se iluminó como si hubiera varias bombillas. El lugar parecía ser iluminado por luces artificiales, pero no había ninguna en ningún lugar. Era algo tan extraño y tan hórrido que lo perturbó. Sabía que ahora estaba perdido. Entonces, sintió como la caja en la que se había ocultado empezó a moverse. Los nervios carcomían a Lucas. En ese momento, la caja se había movido completamente, entonces, siendo menos cobarde que nunca, dio la vuelta y vio a las dos mujeres. Una de ellas tenía gafas y un traje azul con una camisa blanca con un moño. El cabello suelto, ojos dulces aunque perturbados, y un extraño artefacto similar a una pistola, con varios frascos con pequeñas sustancias, en el interior del arma, los cuales se veían por medio del metal transparente que había visto en Morfandia, y ahora era un arma para quien sabe quién estaba frente a él. La otra mujer, tenía una maleta similar a la suya, donde tenía lo que parecía ser un llavero de un casco extraño. La mujer tenía ojos brillantes, labios rojos, cabello recogido con algunos cabellos en su frente. Tenía un pantalón negro, una camisa azul, su pashmina era, como había visto, era de color rosado, y las dos, mientras se acercaban a Lucas, sacaron de sus bolsillos un objeto similar a una cartera. Al abrirla, vio una placa extraña, con una letra M, en idioma doilento. Sabía quiénes eran ellas. Sabía que los oficiales que Diptech le había advertido, los oficiales Mechatra, habían ido por él. Entonces, como si tuviera algún efecto, sacó la pluma de su mochila, apuntando como si fuera una navaja frente a ellas. Mientras tanto, la mujer de gafas le dijo a Lucas: La Federación Mechatra le inculpa de cargos sobre posesión de objetos alienígenas, viajes ilegales entre dimensiones y asesinato múltiple interdimensional. Tiene derecho a un abogado, y todo lo que diga será usado en su contra. ¿Qué mierda quieren de mí?
Usted se le ha inculpado de varios crímenes, y nosotras debemos llevarte hacia un juicio en el límite de Blatuk. Yo soy la oficial Diane Walsh y mi compañera, Abigail Peretti, tenemos el derecho de hacer lo justo y necesario conforme al protocolo Mechadra. No van a tocarme en lo más mínimo. Putas. Entonces, las dos mujeres, rápidamente sacaron dos aros de color verdoso brillante. Las dos caminaron hacia Lucas, mientras él se levantó listo para correr. Diane, tomando su pistola, girando un engranaje, cambió la sustancia de su pistola. Dio un disparo de una bala brillosa de color amarilla y esta se convirtió en un aura que envolvió el cuerpo de Lucas. Cuando esta se desvaneció, Lucas había caído al suelo y no pudo moverse. Era como si todas sus extremidades no pudieran responder a sus movimientos. Lucas intentaba pedir ayuda gritando, hasta que Diane tapó su boca con la mano, mientras Abby le ponía los anillos verdosos. Estaba a nada de ponerle el segundo anillo hasta que... El lugar volvió a oscurecerse, como si las luces hubieran desaparecido. Unos pequeños anillos habían caído en el suelo. Quizá eran los que habían usado para iluminar la habitación, pensó Lucas. La risa extraña en todo el lugar resonaba en la cabeza de Diane y Abby. Los nervios se les pusieron de punta. No sabían qué esperar y Lucas sabía de quién era esa risa. Se sintió aliviado por un momento. ¿Quién está ahí? No hay nadie. Ustedes sigan con lo suyo. No vengas a joder, sei estúpido. Non rovinera in nostro lavoro, miserabile pezzo di merda. Abby, no creo que eso vaya a lograr algo. Entonces, Diane se dio cuenta que Abby tenía un anillo verdoso en su mano. ¿Verdad, Abby? ¿Por qué no le pusiste el otro anillo a Lucas? Maldito hijo de perra. ¿Dónde está ese cabrón? De repente, Diane vio que había alguien intentando de moverse en las penumbras, con un anillo verdoso. El efecto paralizante se había desvanecido y Lucas empezó a moverse, muy poco pero podía correr en cualquier momento. Diane apuntó con la pistola, nuevamente, para paralizarlo. Sin embargo, cambió de pensar y movió el engranaje de su pistola para disparar una bala común y corriente a la espalda de Lucas. Sin embargo... Ustedes me sorprenden. ¿No lo saben? Una cadena salió de las tinieblas, con un arpón en la punta, clavándose en el pecho de Diane, manchando su camisa con sangre que salía a raudales. De repente, mientras Abby veía a Diane afectada por ello y sin pensar qué ocurría, Diane fue tomada de la cadena hacia atrás, siendo atrapada por una mano, que la tomó como si fuera un perro en su nuca. Parece que Lucas no tiene muy buenos amigos, ¿verdad? Lizette y Santiago estaban en la sala de estar. La botella de vino y las copas estaban rotas, con sangre en el cristal. Había charcos de sangre, trozos de cabello en el suelo y la sangre se camuflajeaba con el vino. Pero no había cadáveres o no parecía que hubiera afectados. Realmente, lo que había en el suelo, además del cristal, eran prendas de vestir. Había un traje negro en el suelo, un suéter oscuro, una corbata y un sostén. Todo lo que pudiera ser ropa se mantenía en el suelo. Pero lo realmente importante era saber qué hacía Santiago y Lizette. La pasión los había abducido por completo, los corrompió. Con heridas en sus cuerpos, pegados a la pared, los que antes eran enemigos ahora tenían un encuentro carnal. Santiago parecía estar inmutado. Lizette gemía de dolor, de placer.
La sangre caía al suelo de las heridas de los dos, mientras este se mezclaba con los fluidos íntimos de ambos. El sexo más violento y placentero que los dos habían tenido en toda su vida. Ni siquiera Lizeth lo podía creer, y Santiago mucho menos.